Circuitos eléctricos y ley de Ohm. Objetivo: conocer los elementos más importantes que componen un circuito eléctrico. Circuito eléctrico es un camino por el cual puede fluir carga continuamente. Dispositivo de un circuito eléctrico. Tenemos una fuente de energía que se simboliza de esta manera, ¿verdad? Una línea vertical en el medio cortada por dos paralelas, en la cual la primera es más larga y la segunda es más corta. Arriba la más larga tiene signo positivo y la más corta es negativo. Eso pasa porque en una fuente de energía la corriente siempre fluye por la parte positiva y regresa por la negativa. Fuente de energía que puede ser batería, acumulador, corriente directa, corriente alterna. En nuestras casas tenemos el medidor de corriente, el panel de distribución de los breakers, ese sería nuestra fuente de energía. Resistores se simboliza, ¿verdad? Como por ejemplo usando figuras de triangulares, ¿verdad? Se pone más y menos, porque la corriente siempre va a entrar por el positivo y sale por el negativo. Ejemplo de resistores, tenemos por ejemplo iluminación, un bombillo eléctrico, todo tipo de iluminación, lámparas, resistencias, ya sea cualquier elemento que nos consuma energía, es un resistor. La fuente es el voltaje y se simboliza con la letra V, o sea que esta fuente de energía se simboliza con la letra V y es el voltaje. La resistencia se opone al paso de la corriente y en la R se simboliza con la letra R, o sea que esto que está aquí, este elemento que está aquí sería R y este sería V. La carga que fluye por el conductor es la corriente, que simboliza con la letra I mayúscula. O sea, lo que pasa por aquí, en este conductor, es lo que se conoce como la corriente. La corriente que son los electrones, es el paso de los electrones por un conductor eléctrico. ¿Qué es un conductor eléctrico? Un material de metal, en donde la corriente, los cables eléctricos que son de metales, ¿sí? Los electrones que tiene ese cable son inducidos a moverse, y como ellos se mueven muy rápido en el tiempo, en fracciones de segundo, eso, el movimiento de los electrones muy rápidos aquí en un conductor es lo que genera la corriente eléctrica y se simboliza con la letra I. En las unidades que tenemos, el voltaje se simboliza con voltios, la letra V mayúscula, la corriente con amperios, con la letra A mayúscula, la resistencia es ohmios, este es el símbolo de ohmio, una letra griega que es omega, y la potencia, ¿sí?, es watts, se simboliza con signo W. Vamos a ver aquí arriba lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia. Aquí tenemos la fórmula: voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo general, los libros dan esa relación en forma de un triángulo, porque en este triángulo yo saco la fórmula principal y saco dos derivadas. Por ejemplo, voltaje igual a I por R, aquí está. Y si quiero buscar corriente sería voltaje entre R, aquí está, ¿ves? Y si quiero sacar resistencia sería voltaje entre corriente, ¿sí? O sea, con este triángulo, si usted se aprende este triángulo, usted ya conoce entonces las tres fórmulas. La principal es esta, y aquí sale la derivada de la corriente y de la resistencia. Fórmula para calcular la potencia eléctrica. Dice que es la corriente por el voltaje. Cuando el problema me da corriente y voltaje sería esta. Si el problema me da corriente y resistencia, sería esta fórmula, donde la corriente tengo que elevarla al cuadrado. Y si el problema solamente me da voltaje y resistencia, utilizo esto para calcular la potencia en el circuito eléctrico. Aquí tenemos un problema, vamos a ver un ejemplo. Dice, dado los valores del circuito, V, voltaje 120 voltios, la resistencia 20 ohmios, me piden calcular la corriente. Acuérdense que la corriente es la carga eléctrica que circula por este lazo cerrado. La corriente sale, ¿verdad?, y regresa, ¿sí? Ese es el paso de la corriente, y me piden también la potencia.
Entonces un circuito eléctrico siempre va a tener un lazo cerrado, no va a estar abierto. Siempre tiene que estar cerrado porque la corriente tiene que ir fluyendo. Vamos a ver ese problema. Dice de calcular la corriente. Me dan el voltaje y la resistencia y quiero corriente. Ajá. Me piden corriente. Tengo voltaje y resistencia. Sería esta fórmula. ¿Sí? Acá la solución sería I es igual a V entre R, donde I, el voltaje sería 120 voltios entre 20, y eso nos va a dar que es 6 amperios. 6 amperios sería nuestro valor de la corriente eléctrica. Ahora, para calcular la potencia, ¿verdad? Busco la fórmula del de voltaje y resistencia, que ya tengo que están aquí. Voltaje al cuadrado entre la resistencia. Voltaje 120 voltios cuadrado entre 20 ohmios. 20 ohmios, acá era ohmio, ¿verdad? Acá era ohmio. Aquí tenemos que elevar eso al cuadrado. Ustedes elevan esto al cuadrado que está aquí entre 20 y le deben dar 720 watts. Esa sería la potencia que hay en ese circuito eléctrico. Siguiente problema. Ahora me dan que la corriente eléctrica que fluye por este circuito es 5 amperios y la resistencia ahora vale 10. O sea que este vale 10 ohmios y la corriente esta que está aquí vale 5 amperios. Me piden el voltaje y la potencia. Como me están pidiendo voltaje, sería esta fórmula, ¿verdad? Voltaje es igual a 5 amperios por 10 ohmios. Eso lo multiplicamos, le da 50 voltios. 50 voltios sería la respuesta del voltaje. Ahora vamos a calcular la potencia. ¿Sí? La potencia con base I y R, sería esta que está aquí, ¿verdad? P es igual a I cuadrado por R, en donde la I es 5 al cuadrado por R, que vale 10, y 5 por 5, 25 por 10, sale que la potencia es 250 watts. Sería la potencia para ese circuito eléctrico. Tercer ejemplo, tenemos nuevamente un circuito eléctrico y nos dan los siguientes valores. Dicen que I vale 20 amperios y que el voltaje vale ¿qué? 80 voltios. Mi incógnita es R y P, ¿verdad? Y en ese problema, para calcular la R sería V entre I, ya V entre I, en donde V vale 80 voltios y la I vale 20 amperios. O sea que la resistencia va a valer 4 ohmios. ¿Sí? Ahora, para calcular la potencia, les digo I y V sería la primera ecuación, ¿verdad? Potencia igual corriente por voltaje. Corriente 20 amperios, voltaje
80 voltios y queda que la potencia es 1600 watts. Sería la potencia para ese circuito eléctrico. Y con este tema, con este ejemplo terminamos el tema del circuito eléctrico y ley de Ohm.